Tiene la palabra el senador Pasquet. Ante todo, queremos señalar lo siguiente. Este proyecto de ley fue remitido por el Poder Ejecutivo y llegó a la consideración de la Cámara de Senadores el 28 de junio de este año, es decir, hace prácticamente 6 meses. Tratándose de un proyecto que se refiere a asuntos de palpitante y dolorosa actualidad, el tiempo que ha insumido el tratamiento de este asunto es prolongado sin duda. Y nos ha ocurrido que en alguna reunión de carácter académico, en alguna conferencia a la que hemos asistido para escuchar a los especialistas en estos temas, alguno de ellos, un distinguido representante del Ministerio Público, en más de una oportunidad señaló que frente a las cosas que estaban pasando en el país, frente a algunos hechos delictivos especialmente graves a los que él en esas ocasiones hacía referencia, había un proyecto en el Parlamento que procuraba por lo menos remediar algunos de los aspectos más graves de la situación existente y no se le daba tratamiento, no se le consideraba. Escuchamos ese rezongo de este distinguido representante del Ministerio Público al que me refiero en más de una oportunidad, y nos pasó de estar escuchando allí recibir las miradas de los demás asistentes con aire de reproche, como diciendo: caramba, qué vergüenza, vienen aquí a escuchar estas conferencias pero no hacen el trabajo que tienen que hacer y no están en el Parlamento discutiendo estos proyectos, sancionando las leyes que hay que sancionar. Y como esto sucede, señor presidente, en circunstancias en que cada tanto aparece alguien que dice que el gobierno enfrenta la prédica destructiva de una oposición cerril que se opone a todo, que lo boicotea todo y que poco menos que sabotea la labor legislativa, a mí me interesa dejar constancia de que esto no ha demorado porque los representantes de la oposición nos hayamos empeñado en maniobras obstruccionistas o dilatorias. Esto no llega hoy, en diciembre, al Pleno del Senado porque los representantes de la oposición a la Comisión de Constitución hayamos estado chicaneando el trámite del proyecto para demorarlo y para crearle dificultades al Poder Ejecutivo. No ha sido así. Por supuesto que todos los senadores lo sabemos, pero me interesa que quede la constancia debida en el diario de sesiones, en el acta del Senado, porque corresponde hacerlo. Esto ha demorado porque en el seno de la coalición de gobierno había diferencias de criterio acerca del proyecto. Cuando esas diferencias de criterio se superaron, hace 15 o 20 días se nos comunicó que había humo blanco, que se estaba en condiciones de votar, y tuvimos que pedir especialmente, tuvimos que argumentar en el sentido de que necesitábamos una semana para estudiar el proyecto en torno al cual finalmente se había puesto de acuerdo la bancada de gobierno. Se nos concedió esa semana extra, pero si no hubiésemos votado inmediatamente. Entonces, si esto llega hoy acá, no es porque nosotros hayamos complicado el trámite, esto llega hoy acá porque recién hace pocos días se puso de acuerdo la bancada de gobierno en cuanto a las soluciones legislativas que quería impulsar. Por supuesto que tiene todo el derecho del mundo, cualquier partido político, cualquier coalición de partidos, a tomarse el tiempo que considere necesario para llegar a esos acuerdos, pero me interesa dejar constancia de que esa es la causa de la demora que se nos reprocha a veces en ámbitos académicos como aquellos a los que me referí, a veces por la prensa también. Digo, esa es la causa, y no que la oposición dificulte de manera alguna el trámite de los proyectos de ley sometidos a la consideración del Parlamento. En segundo lugar, señor presidente, quiero señalar que acá de lo que se trata, más allá de tal o cual matiz o cuestión particular, acá de lo que se trata es de endurecer las sanciones para los menores de 18 años y mayores de 15 que cometen ciertos delitos. Estamos hablando de endurecer las sanciones. Esta es la sustancia del proyecto de ley. Y creo que es un acierto del gobierno, es un acierto del Poder Ejecutivo haber propuesto
al Parlamento un proyecto de ley inspirado en ese criterio general de endurecimiento de las sanciones. O como a esto se le llama popularmente o coloquialmente agravamiento de las penas. Como hablamos de menores, no corresponde hablar aquí de penas, sino de medidas socioeducativas. Pero en definitiva la sustancia es la misma. Estamos hablando de un tratamiento más severo para quienes incurren en determinadas conductas. Y me parece que es una reacción saludable del gobierno frente a los criterios que durante tanto tiempo postularon los sectores que conforman el gobierno, que fue el criterio de rechazar sistemáticamente todo lo que pudiera considerarse agravamiento de las penas o endurecimiento de las sanciones. Parecía que proponer algo así, cualquier medida que fuera en esa línea, era una especie de atentado contra las garantías que el Estado de Derecho debe ofrecer a los ciudadanos de la República. Se ha reaccionado contra ese criterio, se advierte que la situación reclama medidas enérgicas y empieza a transitarse por ese camino. A nuestro juicio todavía en medida insuficiente, pero por lo menos se ha rectificado el rumbo y se reconoce que lo que hay que hacer es establecer sanciones más severas frente a una situación que las demanda. Y esto nos parece positivo y lo dejamos señalado. Nosotros no creemos que ante cualquier hecho de sangre, de esos que cada tanto conmueven a la opinión pública, sea correcta la reacción de los que inmediatamente dicen hay que agravar las penas, como si agravando las penas todos los días pudiésemos evitar esos homicidios que nos conmueven a todos o esas rapiñas que generan esa sensación de seguridad tan grave en la población. No se trata de responder sistemáticamente con un agravamiento de las penas. Muchas veces no está allí el problema. Pero así como no compartimos ese criterio extremo, tampoco compartimos el otro, es decir, nunca cabe, nunca procede, nunca es pertinente agravar las penas. Como en tantos otros temas, como en la mayoría, me atrevería a decir, hay que ver caso por caso y ver qué es lo que la situación demanda, qué es lo que los hechos ante los cuales uno está reclaman. Y en este caso se ha tomado ese camino y ese me parece un acierto a destacar. Yo creo que es por acá que tenemos que actuar. ¿Y cómo caracterizar esa situación frente a la cual estimamos nosotros que es pertinente endurecer las sanciones, hacerlas más severas? No voy a detenerme en una descripción del panorama que presenta la delincuencia el día de hoy. Señaló además que otros señores senadores que han hablado antes han hecho una serie de referencias a ese tema que a mí me parecieron muy pertinentes y no voy a repetirlas. Pero creo que hay un dato que sobresale y que no podemos soslayar, que es la participación de los adolescentes, de los menores de 18 años, pero mayores de 15 o mayores de 16, en la comisión del delito que es el gran generador de inseguridad en la población, que es el delito de rapiña. Son muchos los delitos de rapiña atribuibles a la participación de adolescentes. Este ha sido un tema de polémica a lo largo de estos últimos años. ¿Cuáles son los números correctos en la materia? ¿Cuáles son las estadísticas pertinentes? Tiene razón el Ministerio del Interior cuando señala en determinado momento que esa participación de adolescentes en el delito de rapiña y en el departamento de Montevideo supera el 40% o el 46% o en algún trimestre de algún año llega a ser hasta del 53%. Tienen razón los que en cambio miran las estadísticas judiciales y consideran solamente los procesos iniciados. ¿Cuáles son los números correctos? Es tal vez difícil orientarse en esta materia, pero no podemos aceptar que frente a la dificultad el criterio sea el de decir, bueno, no es posible aportar cifras en esta materia, como lo ha hecho algún sociólogo a quien escuché opinando sobre esto en un programa periodístico, y cuando se le confrontaba con las cifras distintas decía, bueno, no es posible abrir juicio, como si nada supiéramos acerca de la participación de adolescentes. Nos podrá costar ser más o menos precisos, pero esa no es razón para decir no sabemos nada acerca de esto, no podemos abrir juicio. No, hay elementos de juicio que sí son claros e indubitables y que no podemos dejar de tomar en cuenta. Y a este respecto,
me remito a materiales que nos aportó, como lo señalaba hace un rato el señor senador Moreira, el doctor Daniel Sallagues Lazo, defensor público en materia de menores, que es, además de un profesional de la defensa pública, un estudioso de estos temas, evidentemente, porque ha recogido y sistematizado una serie de datos que son realmente muy útiles para hacer una consideración fundada de estas cuestiones. Y el doctor Sallagues Lazo aporta una serie de datos, pero hay uno que manejaba también hace un rato el senador Moreira, que a mí me parece que es un dato central, porque esto ya no es materia de polémica. Hablando de los condenados por el delito de rapiña en el año 2010, el doctor Sallagues dice que fueron condenados ese año por el delito de rapiña 671 personas y que fueron condenados ese mismo año 2010 por el delito de rapiña 576 adolescentes, es decir, adultos 671, adolescentes 576. En un total, por lo tanto, de 1.247 condenas, el 46% correspondieron a menores. Este es un dato firme. Sale del Poder Judicial y se refiere a condenas, es decir, a sentencias pasadas en la autoridad de cosa juzgada que imputaron la comisión de determinado delito a determinadas personas. Es todo lo firme, todo lo preciso y cierto que puede ser un dato en esta materia. No estamos hablando de partes policiales, no estamos hablando de procesos iniciados, estamos hablando de condenas. Y bien, los adolescentes condenados por rapiña fueron 576, es decir, el 46% del total de 1.247 condenados en el año 2010. Creo que estos datos, inobjetables por su procedencia y por su naturaleza, demuestran acabadamente y más allá de cualquier duda razonable que hay una muy elevada, una muy alta participación de los adolescentes en los delitos que causan la sensación de inseguridad que hace que la sociedad uruguaya, ante cualquier encuesta que se realiza, dice que su primera preocupación es la inseguridad. Me parece que esto liquida la discusión. Punto de mira. Periodismo con identidad.